Ha dirigido 32 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 1 de doctorado. Actualmente 5 tesis de doctorado y 2 de maestría se encuentran en proceso bajo su dirección. Es coautor de 112 publicaciones, de las cuales 79 de artículos científicos en revistas especializadas, 26 capítulos de libro, 3 libros, 4 artículos de divulgación. A la fecha, sus artículos científicos han recibido 511 citas. Ha obtenido varios reconocimientos, destacando los siguientes: investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, académico titular de la Academia de Ingeniería, premio 2003 Ingeniero Estanislao Ramírez Ruiz a la excelencia en la enseñanza de la ingeniería química, que le otorgó el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, premio Best Paper Suedes 2013 Conference, que recibió del Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems. Tiene amplia experiencia en la evaluación, planificación y gestión de estudios de posgrado. Desde 2003 ha sido el coordinador general de estudios de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el periodo 2006 a 2008 fue presidente del Comité de Posgrados Interinstitucionales de Universidades Públicas de la región centro-occidente de la NUYES y posteriormente presidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, COMEPO, en el periodo 2011-2012. En este ámbito fue uno de los coordinadores de los siguientes 2 libros apoyados por COMEPO y CONACYT, que refiere precisamente a todo el estudio y el trabajo que se ha hecho en el análisis precisamente del posgrado en nuestro país. Es autor de estos 2 libros, como comentaba: El diagnóstico del posgrado en México, 8 años de estudio, y Logro e innovación en el posgrado. Los dejamos con el doctor Medardo. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por apoyarnos. Gracias, doctor, muy amable por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me comentó la doctora Rosario acerca de este trabajo de planificación que están realizando, de evaluación. Yo creo que es algo muy importante y traté de, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentran en materia de investigación y posgrados, de actualización de su plan de desarrollo, traté de diseñar esta presentación con básicamente 3 aspectos en mente. Finalmente, las universidades públicas estatales o cualquier institución de educación superior no somos entes aislados, sino que estamos en un megacontexto, y parte de hecho de mi presentación va a tener que ver con ese megacontexto, pero también tenemos mucho que hacer desde el nivel macro, desde el nivel de la autoridad universitaria y desde el nivel micro, desde cada uno de los programas educativos de posgrado. Así que es un diseño que trata de retomar esos aspectos. Y lo que ya sabemos, la importancia que tienen los estudios de posgrado en México en la formación de recursos humanos, de investigadores. En México tenemos todavía un déficit de investigadores en todas las áreas del conocimiento, y es muy importante que hagamos nuestro trabajo diario de la mejor manera posible para formar recursos humanos con calidad. Y en la siguiente lámina vemos también los posgrados que ya comentaba. Finalmente es muy necesario darle sentido a nuestra actividad diaria, teniendo en cuenta lo que significa el posgrado para el desarrollo del país. Hay una serie de necesidades que tenemos como país, hay una serie también de propuestas de desarrollo que podemos implementar, como la que están realizando ustedes al nivel institucional, pero hay mucho que hacer en el nivel de cada uno de los programas educativos de posgrado. Los actores, como vemos en la siguiente lámina, pues son diversos. En el nivel macro no únicamente están los gobiernos federal y estatal, con aspectos muy sentidos como la inversión, como la calidad, como la cobertura. Tenemos en el nivel de la autoridad central, en el caso de la UAP, o en el caso de cada uno de los programas de posgrado. Vamos a tratar de ir manejando estos actores prioritarios. Y el posgrado está íntimamente relacionado con las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.
Es con lo primero que va a empezar mi plática. Vamos a ver algunos logros que tenemos a nivel mega, algunos retos que tenemos a nivel mega, porque no podemos realizar una planeación institucional si no consideramos el contexto donde nos estamos encontrando. La cadena de valor, y así la llamamos con todas sus letras, una cadena de valor de ciencia, tecnología e innovación, es sumamente relevante para lograr un desarrollo integral en México, incluyendo el aspecto de sustentabilidad. Y hay algunos logros importantes, y pasamos a la siguiente lámina, por favor, a la siguiente. Podemos tomar en cuenta este tipo de aspectos. Yo sé que cuando hablamos de logros debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la parte de vinculación que es tan necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de un país como México. Sin embargo, vamos a presentar algunos elementos que nos permitan ubicarnos en el contexto donde nos estamos desarrollando. Si vemos en la siguiente lámina, los investigadores, únicamente en el Sistema Nacional de Investigadores, que inicia en 1984 con casi 1,400 investigadores, el 18% de ellos mujeres. En el 2013 ya tenemos casi 20,000 investigadores. Noten que también la participación de las mujeres investigadoras va al alza en este Sistema Nacional de Investigadores. Hay 7 áreas del conocimiento, y si nos referimos al crecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, pues vemos que tenemos una evolución favorable. Creo que no va a ser suficiente, pero sí es una evolución favorable. Vamos de manera permanente al alza, de un año a otro. En promedio tenemos un incremento de investigadores en México de 1,000 en números redondos. Esto de alguna manera lo tenemos que reconocer. No ha sido fácil, pero también veremos más adelante que no es suficiente, pero sí es un logro. Quiere decir que por allí tanto las personas como las instituciones están haciendo algo bien. En el caso de los graduados de doctorado, que son los que tienen que ver de manera más directa con el desarrollo de investigación en las diferentes áreas, tenemos aquí un periodo de 2000 a 2012. Noten que en el 2000 todas las instituciones, tanto públicas como privadas en México, formamos 1,076 doctores. En el 2012, que es la cifra más reciente con la que contamos de parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos 3,700. También aquí hay al alza, pero noten como 20,000 investigadores en el SNI. Sabemos que no todos se desarrollan en centros de investigación o en universidades. No estamos formando ni siquiera un investigador por año. Este es uno de los grandes retos que hay, y son de las situaciones que debemos tener presentes. En la siguiente lámina hay varios productos relevantes del trabajo del investigador. No únicamente están los graduados de maestría o los graduados de doctorado, están también los artículos científicos. Los artículos científicos van también al alza. En un periodo de 1996, donde en Scopus tenemos registrados 4,500 publicaciones en promedio, noten cómo ya en el 2012 estamos contando con 16,250, pero nuevamente no hay una correspondencia 1 a 1, o quisiera uno que hubiera una correspondencia mayor a 1, ¿no? Por cada investigador un poquito más de publicaciones, pero es algo que estamos haciendo bien y que debemos fortalecer todavía más. En la siguiente lámina voy a presentar de manera muy rápida lo que nos dice el ranking Simago. El ranking Simago, en su edición de 2013, incluyó en esta edición 4,300 universidades y las calificó de acuerdo a su productividad en el periodo 2007-2011. Consideró a las instituciones a nivel mundial que produjeron al menos 10 artículos científicos. Por lo tanto, comprende únicamente 117 países, y a nivel de América Latina 387 universidades. En el caso de México, como vemos en la siguiente lámina, si nos vamos con estos números, únicamente entre las primeras 100 universidades de Latinoamérica
hay 15 universidades mexicanas. Están las universidades que uno espera desde hace tiempo porque tuvieron un desarrollo en posgrado en investigación desde los años 70. Por supuesto está la UNAM, está el CINVESTAB, está el Politécnico Nacional, la UAM, que venían con muy buenas condiciones. Noten que en el lugar 14 en México se encuentra el Colegio de Posgraduados, que es otra de las instituciones referentes federales, y las otras 10 instituciones son instituciones orgullosamente públicas estatales, con excepción del Tecnológico de Monterrey, que tiene varios campus. Noten cómo entre las públicas estatales pues destacan 3 grandes universidades: la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta universidad se encuentra en el 7º lugar a nivel nacional en la versión más reciente de este ranking. Luego aparece el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí creo que la noticia importante, porque estamos hablando de resultados científicos, es que se han venido fortaleciendo gradualmente las capacidades científicas asociadas íntimamente al posgrado de una buena cantidad de universidades públicas estatales. Ya no únicamente estamos hablando de las universidades de toda la vida, sino que en general del 2000 hacia acá ha habido un fortalecimiento importante, y eso lo tenemos que reconocer, no únicamente para sentirnos bien, únicamente en términos de prestigio de las instituciones, sino en términos de las políticas, de las acciones que debemos implementar, como lo vamos a comentar a continuación, pero sí es una parte muy importante. Noten que la parte de innovación, los bienes, los servicios que finalmente son exitosos comercialmente, si nos vamos por el número de patentes otorgadas, no todas se licencian, pero por el número de patentes otorgadas, pues también hay una tendencia favorable, un poco menor, un poco más variable que las publicaciones científicas, pero esto es lo que nos proporciona el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Vamos también al alza, pero en esta línea observamos las que son otorgadas a mexicanos, es decir, hay una gran brecha entre el total que se otorgan y las que se están otorgando a mexicanos. Noten que de mexicanos desde 1996 al 2013 hemos crecido de 116 a 222. Alguien puede decir, bueno, pues tuvimos un crecimiento de 200%, pero bueno, sería engañoso, ¿no? Sería engañoso igual que en los graduados, ¿no? En los graduados, en los 1000 graduados de doctorados teníamos 1000, el año pasado tuvimos casi 3,700, y alguien puede decir, no, pues tuvimos un crecimiento de casi 400%, ¿no? Bueno, si lo vemos únicamente en esos términos, nos podríamos quedar con la mitad de la historia. Aquí hay mucho que hacer, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, hay logros, no son suficientes. ¿Qué retos tenemos? Como vemos a continuación en la siguiente lámina. Algunos de los retos: obviamente tenemos un gran déficit de investigadores. Aquí hay una paradoja importante, como vemos en la lámina, si le da clic, de acuerdo al tamaño de la economía de México, deberíamos estar contando casi con 120,000 investigadores. Este es un estudio que correlaciona el número de investigadores requeridos para el buen desarrollo de un país en términos del tamaño de su economía. ¿Cuántos investigadores tiene México? Presentábamos nosotros las cifras, las volvemos a reproducir aquí en esta tabla. Noten cómo en el 2012, en términos de SNIS, no llegábamos a 19,000 cuando requeríamos 115,000. Si empezamos a poner otros investigadores que no están en el área de investigación básica y que están haciendo vinculación, que están haciendo extensionismo, transferencias tecnológicas, el CONACYT nos dice que tenemos un poquito más de 45,000. Aquí tenemos un déficit en relación a este estudio de casi 70,000 investigadores. 70,000 investigadores que se deben formar no únicamente en el extranjero, sino también en nuestras universidades. Y una parte muy importante que deben tomar en cuenta los planes de desarrollo de todas las universidades públicas estatales, sobre todo las que tienen las mejores condiciones para ello, es fortalecer la formación
de doctores, prestar atención importante a los doctorados. Esa es una parte importante. Es obvio que este déficit no lo vamos a eliminar, este déficit de 70,000 investigadores, aunque vayamos al alza en el número de SNIs progresivamente de un año a otro, pues con las capacidades actuales no lo vamos a eliminar rápidamente. En la siguiente lámina, como vemos, son comparaciones que finalmente es importante saber cómo estamos en México. Si nos comparamos con Estados Unidos, bueno, pues tenemos una población de investigadores con una diferencia abismal. Con Corea un poco menos, con España un poco menos, con Brasil, que es un país que le está apostando muchísimo a ciencia, tecnología e innovación. Noten, con Brasil, pues tenemos ya una diferencia muy importante. Como vamos a ver, México ha perdido liderazgo. Estamos dejando de hacer varias cosas, aunque otras las estamos haciendo bien, pero a un ritmo, a una velocidad todavía muy reducida. Aquí es una información adicional. Aquí básicamente son los graduados de varias de las economías del mundo, de varios de los países. Noten, por ejemplo, España está formando 9,500 en número redondo, Brasil 13,000, que es un país muy cercano a nosotros. Es una economía que ha venido creciendo, obviamente con sus contrastes, igual que todos los países en desarrollo, pero que ha venido haciendo mejor las cosas en cuanto a ciencia, tecnología e innovación y por supuesto posgrado, ¿no? De estos 13,000 doctores que está formando Brasil, hay una gran universidad, Sao Paulo. Sao Paulo sabemos que tiene una formación de casi 8,000 doctores al año. Es algo que están haciendo muy bien en Sao Paulo. Sao Paulo desde hace tiempo pues ya rebasó a la que por décadas fue la primera universidad de América Latina, que era la UNAM. La UNAM pues ya fue rebasada hace años por Sao Paulo y vemos el caso de Corea. Es importante ver el caso de Corea porque en los años 70 del siglo pasado, hace 40 años, Corea y México en términos de calidad de vida estaban prácticamente iguales. Corea ha subido muchísimo, pero noten que en términos relativos Corea está produciendo 4.4 doctores por año por 100,000 habitantes de la población económicamente activa. En números absolutos, bueno, también nos supera. México en términos relativos 0.7 contra 4.4. En la siguiente lámina observamos también otro de los retos, uno de los retos muy importantes. No únicamente necesitamos formar más doctores, no únicamente necesitamos formar más investigadores, sino hacerlo con calidad. Recuerden que de los egresados de doctorados del 2012 teníamos 3,691, 697, pensando que los que ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores entre 2013 y 2012 fueron únicamente los recién formados, que no es el caso, pero vámonos a ese caso. Quiere decir que la tercera parte son los que están ingresando al Sistema Nacional de Investigadores en ese caso. Es decir, menos de la tercera parte de los doctores que formamos se están formando con la calidad necesaria, al menos para ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Al menos, ¿qué pasa con las 2/3 partes? Aquí hay algunas explicaciones. Obviamente hay que fortalecer las políticas. Yo comentaba que tenemos que vernos desde el nivel mega, desde el nivel macro. Ustedes están ahorita en su plan de desarrollo desde el nivel macro. Hay que hacer las cosas con calidad. Hay que crear programas de doctorado con calidad. Y lo que no se está haciendo con calidad, de acuerdo al modelo que ustedes mismos establezcan, que ustedes mismos desarrollen, pues hay que liquidarlo. Es decir, no podemos seguir invirtiendo dinero en cosas que no se estén haciendo bien. Hay, por supuesto, grandes rezagos en la evaluación y la planificación. De los casi 900 doctorados que hay en el país, solo la mitad forman parte del PNPC del CONACYT. Muchos de ellos ni siquiera se han evaluado. Saben que no están haciendo las cosas bien. Lo saben, no tienen profesores, no tienen infraestructura, etcétera. Están las carencias de masas críticas. Recuerden esa tabla de CIMAGO de 2013,
Tenemos las 5 grandes instituciones federales mexicanas y 10 públicas estatales. Hay todavía muchas universidades públicas estatales que requieren apoyos adicionales, liderazgos sobre todo. No todo se hace con dinero, no todo requiere administración eficiente, requieren liderazgos comprometidos y es muy importante que los tengan, que los salgan. La cobertura obviamente no únicamente es un problema del posgrado en sí, el posgrado está muy asociado con la investigación. Finalmente el posgrado pues, va a incrementar su cobertura, su matrícula en la medida en que incrementemos la cobertura de educación superior en México, que anda en el mejor de los casos en 35%. Esta es una tragedia nacional. Aquel famoso bono demográfico que hablábamos hace 10 años, que los expertos ponían como una gran área de oportunidad, lo dejamos perder. Iba a ser un bono demográfico, sí lo acompañábamos con las condiciones adecuadas y pues en México no lo acompañamos con esas condiciones. Hay muchas instituciones privadas, ha crecido no únicamente a nivel licenciatura o a nivel básico, sino a nivel posgrado, los programas educativos, pero con una calidad muy deplorable y se están otorgando los registros de validez oficial de estudio sin ninguna exigencia de calidad, lamentablemente. Este es uno de los grandes retos. Hay que formar, hay que eliminar ese déficit de investigadores, pero hacerlo con calidad. A nosotros como Universidad Michoacana o como Universidad Autónoma de Puebla, pues no vamos a eliminar ese déficit, ¿no? Pero lo que nos toque hacer hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Si no, yo creo que no hay que hacerlo. Es tan importante hacer las cosas como hacerlas bien. O yo creo que es más importante hacer las cosas bien que simplemente hacerlas, ¿no? En la siguiente lámina vemos lo que tiene que ver con la calidad de las publicaciones. Podemos tomar en cuenta estos aspectos. En cuanto al factor de impacto, no voy a hablar mucho, pero sí voy a hablar en la siguiente lámina de las citas, ¿sí? Aquí tenemos las publicaciones desde 1996, publicaciones de México. Como las de 1996, a menos el 80% ya fue citada, al menos el 80%, con una cita. Es decir, ya las que tengan una cita ya aparecen aquí. Pero hay 20%, más o menos en todo este universo de todos estos años, que no han recibido todavía ninguna cita. Nuevamente volvemos. ¿Está teniendo impacto nuestro trabajo científico? ¿Está siendo reconocido por nuestros pares? Bueno, una forma de contestar esa pregunta es, ¿están siendo debidamente citadas nuestras publicaciones? ¿Están siendo reconocidas como buenas contribuciones? Lo deseable aquí es tener el 100% de citas en todas las publicaciones. Serían publicaciones con buena visibilidad, con buena calidad, serían publicaciones que están teniendo impacto y significaría que nuestros trabajos, nuestros grupos de investigación están adquiriendo una gran relevancia. Obviamente que muchos de esos grupos pues, se encuentran en este universo de los citados, ¿no? Pero hay todavía trabajo por hacer. Noten aquí lo que tenemos todavía por hacer. En la siguiente lámina vemos que muchas de esas citas son autocitas, es decir, ni siquiera son citas de otros autores, sino que un porcentaje, más o menos la tercera parte de las citas, pues son autocitas, ¿no? Y creo que lo más relevante es que nos citen, pero que nos citen nuestros pares, no únicamente de México, sino del extranjero. Así que por aquí tenemos mucho que hacer también. En la siguiente lámina hay una colaboración, no estamos mal aquí. Noten que en la mayoría de nuestras publicaciones desde 1996, arriba del 35%, se están generando con una articulación con grupos del extranjero o con investigadores del extranjero. Eso es bueno, eso es bueno. Pero también aquí hay una reflexión importante. Aquí obviamente quisiéramos estar un poquito más arriba del 35%, en algunos casos estamos alcanzando el 42% como en las publicaciones del 2004, pero aquí también tiene que ver la colaboración interna.
Eso no se mide en este tipo de aspectos. A veces se nos facilita más la colaboración con nuestros colegas del extranjero que con el colega que está a un lado del cubículo o en el laboratorio de enfrente. Y la colaboración es una estrategia básica. Voy a hablar un poquito más de la colaboración y la importancia que tiene que se impulsen desde los planes de desarrollo que están haciendo las diferentes universidades. La productividad relativa, noten que este es el porcentaje de publicaciones en los diferentes años que ha aportado México a nivel regional, a nivel Latinoamérica. Noten que nos mantuvimos más o menos bien como hasta el 2005, y del 2005 para acá nuestra participación a nivel Latinoamérica ha ido bajando. Del 20% ya estamos llegando al 16%. Y alguien puede decir, bueno, pero nos presentó una lámina hace rato donde veíamos que las publicaciones van al alza, donde veíamos que los investigadores van al alza. Sí, sí vamos al alza, pero hay otros países que están avanzando más rápido que nosotros. Es decir, tienen un crecimiento con una pendiente mayor que el de México, y aquí ya es México en el concierto latinoamericano. Aquí nuevamente estamos viendo que pues nos falta avanzar a un ritmo más rápido, y lo comprendemos cuando vemos el gran déficit de investigadores que tenemos todavía, ¿no? Lo comprendemos cuando vemos que los graduados que estamos formando, ni la tercera parte lo estamos haciendo con calidad. ¿Qué es lo que esperamos aquí? Pues es lo que estamos viendo, ¿no? Esto se explica, vamos avanzando pero con un ritmo sumamente lento, y nuevamente la reflexión de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso en materia de formación de doctores, pues todo el mundo ya lo entiende. A nivel mundial, bueno, pues tenemos una participación todavía mucho menor, ¿no? Si a nivel América Latina 16%, pues acá estamos en 0.6%. ¿Sí? Obviamente no aspiramos con lo que tenemos a dar el salto en unos lustros para ser líderes mundiales. Todos lo han logrado a través de un trabajo planificado, sostenido de décadas, no de un año a otro. En la siguiente lámina vemos la parte de innovación, la parte de patentes. Alguien puede decir, bueno, pues todos estos que están acá y que todavía de manera insuficiente están produciendo cada vez más y más y más artículos científicos, bueno, pues que le presten atención también a la parte de innovación, ¿sí? Son muchas visiones, este es un problema muy complejo. Hay políticas que lo que quieren es juntar estas dos líneas, ¿no? Pero juntar estas dos líneas disminuyendo esta de acá, ¿no? Bueno, pues como una forma de juntarlas, bueno, pues vamos a reducirla y a subir esta de acá, ¿sí? Y no se entiende que podemos tener dinámicas diferentes. Lo que pasa es que son procesos. Aquí hay procesos que no hemos vivido como país, que no hemos vivido como universidades. Y no podemos de la noche a la mañana, sin vivir las etapas de ese proceso, hacer que la innovación esté también acá arriba. No lo podemos hacer. Entonces, dentro de los planes de desarrollo, hay que reconocer esta realidad, porque esta realidad se presenta también en las universidades públicas estatales. Hay que reconocerlas y hay que tomar medidas que impliquen procesos adecuados dentro de los planes de desarrollo. Los que están trabajando bien acá, los que están haciendo bien su tarea, a veces con mucho esfuerzo, a veces sin los apoyos necesarios, tampoco les podemos exigir que además de estar haciendo muy bien su tarea acá, hagan esta otra tarea, ¿sí? Esa es una visión y esa es mi visión. Yo lo que les sugiero aquí, lo que he sugerido en mi universidad, bueno, pues vamos a implementar las acciones requeridas para iniciar a fortalecer las etapas de este proceso, pero hay que vivir ese proceso. Así como vivimos este proceso del alza, de fortalecimiento de nuestra capacidad científica, hay que iniciar un proceso de fortalecimiento de nuestra capacidad innovadora. Y tiene que ver también no únicamente con cuestiones de dinero, tiene que ver con formas de pensamiento. Eso es lo más difícil. La innovación tiene que ver con una forma de pensamiento, tiene que ver con la educación, y no únicamente la educación a nivel licenciatura o nivel posgrado, la educación a nivel básico. Allí México tiene una gran deuda. Esa educación centrada en competencias, obviamente los valores no pueden desaparecer, pero una educación centrada en competencias, en el saber hacer, en atreverse, en registrar,
Esa es una parte que necesitamos fortalecer ampliamente. Pero yo insisto mucho en este proceso, ahora que ustedes están haciendo su plan de desarrollo, no confundir las dos dinámicas, ¿no? Porque pues sí podemos incrementar esta, pero a costa de reducir lo que estamos haciendo acá, ¿no? Vamos a bajar esto hacia acá y vamos a subir, pues ya los empatamos, ¿no? Pero debilitando una de las áreas. Obviamente que lo deseable es que estén íntimamente relacionadas, que formen un círculo virtuoso. Pero México todavía no está para eso. No hemos vivido los procesos, esa es mi opinión muy personal. Alguien puede decir, no, pues mi opinión es diferente, ¿no? Yo creo que no podemos debilitar lo que estamos haciendo bien por algo que estamos haciendo muy mal, por tratar de fortalecer algo que estamos haciendo muy mal. El déficit de investigadores aquí se nota también, ¿sí? 70,000 investigadores nos faltan. Pues obviamente que aquí se va a notar, ¿no? Aquí se va a notar también. Y con esa carencia también de pensamiento. Es algo más en el coeficiente de innovación, pues México también va a la saga, ¿no? Por todo lo que acabo de comentar. 0.05 contra 0.96 o 0.53 de Brasil o 0.96 de España, ¿no? Y los demás, bueno, pues mejor los dejamos de lado y es algo que se espera. Algunas estrategias. En esta lámina presentamos algunas de las estrategias que yo creo que sí se deben tomar en cuenta en cualquier plan de desarrollo. Una de ellas tiene que ver, obviamente, con alinear, si pone clic, yo creo que tenemos que alinear nuestras políticas institucionales al nivel macro con el nivel mega. Es muy importante que no vayamos por separado, que no vaya cada quien por su rumbo. Es muy importante tener presente el contexto y mucho de ello tiene que ver con la inversión. No es únicamente una cuestión de inversión, es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de pensamiento diferente, más progresista. Obviamente la investigación tiene que estar íntimamente asociada con el fortalecimiento del posgrado. ¿Por qué? Porque aquí es donde se forman los investigadores. Aquí es donde estamos formando a los investigadores que requiere México. Obviamente la cobertura, no voy a hacer mucho énfasis en cobertura, pero sí voy a hacer mucho énfasis en las buenas prácticas institucionales, que es lo que está más al alcance de cada uno de los que estamos aquí presentes. En la inversión, si vemos la siguiente lámina, México no ha pasado en los últimos 40 años del 0.45% de su PIB. ¿Sí? Obviamente, ¿qué podemos esperar? Cuando no tenemos una inversión acorde a una prioridad para el desarrollo, bueno, pues poco podemos esperar. Por ley, deberíamos estar destinando el 1%. Algo muy grave pasa cuando nuestro Congreso de la Unión, que fue el que aprobó la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el que le está violando, ¿no? ¿Sí? Algo muy grave pasa. Ya no quiero yo incidir en más reflexiones de esa naturaleza. Noten, esta es una publicación del 2013, una publicación muy reciente. Ubican a México en el lugar 10 por el tamaño de su Producto Interno Bruto. ¿Sí? Y acá está lo que destina cada país en ciencia, tecnología e innovación. Bueno, pues yo lo que esperaría es que al menos por el tamaño, pues al menos estuviéramos en el lugar 10, ¿no? Es decir, tengo la economía número 10, pues déjame también estar en inversión en ciencia, tecnología e innovación en el lugar 10. Todos sabemos ya la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo integral de los países. Todos lo sabemos, yo ya no lo voy a repetir, no es algo que esté oculto, pero miren, México está en el lugar 34 de este conjunto de países. ¿Qué posición ocupamos en los indicadores? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, pues no vamos a estar en los primeros lugares, ¿no? En la siguiente lámina observamos que efectivamente estamos en los últimos lugares, ¿sí? Si estoy en el lugar 34 en inversión, pues ¿qué lugar ocupo? Bueno, el 30 de 32 de la OCDE en número de personas con educación superior, o en el 29 en gasto por estudiante en educación superior, 29. En 28 en generación de doctores, vimos la gran pobreza. En 32 en empleos que requieran grados universitarios. Alguien dice, no, pues es que ya no hay empleos para los doctores.
pero no hay empleos ni para los doctores, ni para los profesionistas, ni para los carpinteros, ni para los campesinos. Es decir, no debemos de dejar de hacer un trabajo muy fuerte en la consolidación de nuestra capacidad científica y tecnológica a través del fortalecimiento de posgrado. Por eso, ¿no? Porque de otra manera pues tendríamos que expulsar a la mitad del país, que son los que no tienen empleos, ¿no? Debemos entrar en un círculo virtuoso. Noten que en fuga de cerebros sí, lastimosamente estamos en el lugar 8 de 32. ¿Sí? Pues obviamente nuestros talentos que se forman ante la falta de oportunidades, los pocos que estamos formando, pues muchos emigran, lamentablemente, y esa es una realidad. Patentes, pues ya veíamos 32 de 32. Uso de internet, bueno, estos son datos anteriores, yo creo que aquí hemos subido un poco o un mucho. Entonces, pues no podemos esperar estar en muy buenos lugares. En el lugar 1, si estoy en el lugar 34 de inversión en ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Y todo esto pues tiene que ver con desarrollo integral. Una reflexión muy rápida. En los 70, en cuanto al ingreso per cápita, que mucho tiene que ver con la calidad de vida, estábamos muy similares con Corea, España y Brasil. Estábamos aquí. Corea ha crecido 25 veces en ingreso per cápita. España 7.5 veces, Brasil 6.3, México únicamente 3.7 con este punto de referencia. Una explicación parcial, no total. Bueno, en cuanto a inversión en ciencia, tecnología e innovación, también estos 4 países estábamos aquí. ¿Qué ha pasado con Corea? Pues noten cómo ha ido creciendo su inversión en ciencia, tecnología e innovación. Explica mucho. Es decir, finalmente esto tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con más empleos, tiene que ver con mejores empleos, pero no únicamente para doctores, no únicamente para investigadores, tiene que ver con más empleos para taxistas, más empleos para carpinteros, más empleos para campesinos. ¿Por qué? Porque estamos formando una cadena de valor muy grande, macroscópica, y eso es lo que no estamos entendiendo. Y esas son las implicaciones, porque ahorita tampoco, no solo no hay más empleos para doctores o investigadores, sino para todo lo que quieran ustedes, todo lo que quieran ustedes. Obviamente no es un asunto únicamente del gobierno. Lamentablemente en México prácticamente el 60% de la inversión en este rubro, además de escasa, la proporciona el gobierno y únicamente el 35% la iniciativa privada. Hay países, por ejemplo Japón, el 80% prácticamente lo proporciona la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque saben que es una inversión que les va a redituar grandes ganancias. Y no quiero que únicamente se centre en dinero, en ganancia, lo que hacemos con esta inversión, pero es parte de la historia para que todo lo demás se cumpla. En México, pues aquí tenemos un reto también muy importante. Estas son cifras también del año 2010. No ha cambiado prácticamente la historia. El promedio de los países de la OCDE es 65% iniciativa privada, 27% gobierno y otros el 8%. Hay instituciones, también eso es una parte importante en otros, que deben generar, instituciones de educación general que deben generar sus recursos para investigación, para posgrado, para su crecimiento. En México ya hay varias que son autosuficientes, que ya no requieren de subsidios, ¿sí? Afortunadamente, ¿qué nos muestran? Pues que sí podemos avanzar en ese sentido. Si avanzamos a la siguiente. Obviamente el fortalecimiento del posgrado nacional pues está asociado. ¿Qué podemos ver del posgrado? Con un estudio del 2010 esta fotografía ha cambiado, pero no han cambiado los porcentajes. Prácticamente los porcentajes siguen los mismos, los números son diferentes. Prácticamente de 8.500 programas educativos de posgrado, solo el 15% cumplen criterios e indicadores de calidad. De ellos, prácticamente el 50% de los doctorados lo están cumpliendo. ¿Qué pasa con los demás programas? Esa es una reflexión importante. Yo insisto mucho en hacer las cosas. Los gobiernos estatales, federales, saben que no están cumpliendo bien esto. Si vemos la siguiente lámina y ponemos varios clics para hacer una reflexión rápida, que ya no me quiero entretener mucho a esto. Bueno, aquí básicamente es evidente la necesidad de hacer una evaluación
una evaluación seria, de dejar funcionando y apoyar de manera significativa lo que están haciendo bien las cosas, y los demás, bueno, ¿para qué queremos programas que no estén funcionando? Yo creo que no podemos seguir así. En la siguiente lámina, básicamente lo que está aquí ya no lo voy a explicar, que me interesa mucho compartir con ustedes algunos aspectos más de la vida diaria de un investigador en una universidad pública, pero es algo ya evidente lo que tenemos aquí. No podemos seguir avanzando así como estamos. Yo creo que hay que tomar acciones en términos de un modelo, igual lo mismo que están ustedes haciendo. ¿Cuáles van a ser sus objetivos? ¿Qué quieren lograr como institución? Entonces, pues priorizar las acciones, priorizar las inversiones, las políticas, etcétera. Seguimos en cuanto a la cobertura, es algo muy rápido, es algo finalmente muy simple. El posgrado no está desligado de los demás niveles educativos. Si yo tengo una cobertura del 80% en educación superior, pues se va a incrementar la matrícula del posgrado. La matrícula del posgrado, si observan, la del doctorado es la más baja en los últimos años, y no pasa, como vemos en la siguiente lámina, del 7% de la matrícula de educación superior. 2.500.000 contra 185.000 en 2008-2009. Ahorita nos dicen que ya tenemos casi 3 millones aquí, pero aquí seguimos más o menos con una participación del 7%, un poquito más del 7%, pero ya de los 3 millones, es decir, no de 2.500.000, ¿no? Sino 7% de un monto mayor, es decir, una matrícula mayor. Esto es lo que hemos logrado y es a lo que aspiramos. Y nuevamente hay estudios, como vemos en la siguiente lámina, donde muestran que a mayor cobertura en educación superior, aquí tenemos cobertura en educación superior contra ingreso per cápita, ¿no? Crece la cobertura en educación superior, pues crece el ingreso per cápita. Se forman esas cadenas de valor, esos sistemas macroscópicos virtuosos. México se encuentra aquí, nos encontramos lamentablemente aquí. ¿Y cuál es nuestra aspiración? Pues que estuviéramos en otra etapa. Yo sé que no todos los jóvenes que están en edad de realizar estudios universitarios tienen la vocación o la capacidad o el interés para hacerlo, pero 35% nos podemos preguntar, ¿y qué están haciendo 65 jóvenes de 100 que están en edad de estudiar una carrera universitaria? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Son los ninis? ¿Son los que alimentan los grupos que están afectando demasiado a la universidad con sus acciones criminales? ¿Qué es lo que están haciendo? Es una pérdida del bono demográfico. Pasamos al aspecto de propuestas. Estas las vamos a pasar, esta lámina la vamos a dejar aquí. Y yo quisiera más bien centrar nuestra atención en el otro aspecto, ¿sí? Los factores de éxito, lo que están haciendo ustedes en este momento. Eso es fundamental. Dicen que el futuro no se puede diseñar. Bueno, pues yo soy de los que piensan demasiado, ¿no? Digo, si diseñamos bien, de manera consciente, de manera comprometida, y ya actuamos en consecuencia y hay coherencia, bueno, pues esto lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Dónde queremos vernos como universidad? Dentro de ese contexto nacional, ¿con cuánto queremos aportar y qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay que hacer este trabajo. Y esto implica un trabajo de colaboración no únicamente hacia afuera, un trabajo de articulación interno de manera muy importante, y luego a nivel micro, cuidar estos 3 aspectos, estos 4 aspectos, sobre todo el que tiene que ver con núcleos académicos básicos, es fundamental a nivel micro. En cuanto a la planeación, si vemos la siguiente lámina, por favor. En cuanto a la planeación, si da los clics suficientes, bueno, algo a lo que aspiramos en todas las universidades es tener ya una cultura consolidada. Esto también lo tenemos que impulsar, y lo tienen que impulsar desde el rector, nuestros directores, nuestro vicerrector, nuestra directora de posgrado, los coordinadores de cada uno de los programas de posgrado. Y se tiene que impulsar con coherencia, y es uno de los grandes retos. Ya cuando una institución está aquí, parece que por arte de magia muchos problemas desaparecen.
Y ya hay mucho trabajo para llegar aquí, mucho trabajo. Y ya cuando estamos aquí, la vida la transitamos de manera más fácil, pero también más productiva en términos de investigación y posgrado. La evaluación externa es fundamental no únicamente hacer trabajos de autoevaluación, de diagnóstico, de planificación, sino también que otros ojos nos miren, no únicamente a nivel de programas educativos de posgrado, sino a nivel de individuos, al nivel de profesores, a nivel de estudiantes, ¿no? Es algo que debe ser parte ya de nuestra vida diaria y que en general de esas 10 universidades públicas estatales, pues ya es parte de nuestra vida diaria, ya lo vemos como algo común. Es algo que debe ser todavía más eficiente, no implicar el tiempo que requiere actualmente, pero ya es algo que estamos haciendo en general. Obviamente, el plan de desarrollo participativo es fundamental, y no únicamente un plan que se quede en un escritorio, sino que sirva realmente como un documento rector que vaya definiendo año tras año las acciones a realizar y que no se quede guardado en un cajón. Eso es fundamental. Yo confío mucho en la cuestión de la colaboración, de la planificación, porque además permite delegar responsabilidades, no es únicamente un asunto de autoridades, es un asunto de todos. Si se hace bien, si se invitan a todos los sectores, si se toman las voces de todos los actores, y eso es sumamente importante. En la autoevaluación, muchas veces utilizamos modelos de autoevaluación diferentes a los modelos externos. Yo soy de los que piensan que debemos tener un modelo propio como universidad, pero tampoco aislarnos como universidad. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos requeridos para hacer realidad nuestros planes tienen que empatarse con lo que está impulsándose a nivel federal. Entonces, esto también yo creo que lo debemos hacer muy coherente y creo que en la mayoría de las instituciones lo estamos haciendo bien. En la siguiente lámina, también en estos aspectos, pues esta es todavía una aspiración. Cada vez se cumple más de manera informal, pero no de manera formal. Quisiéramos que hubiera movilidad, créditos, no únicamente de estudiantes, sino también de profesores. CONACYT está ya proporcionando becas mixtas para esa movilidad tanto nacional como internacional de estudiantes de posgrado, y la clave aquí es la flexibilidad de los planes de estudio, como vamos a ver a continuación. Muchas veces nosotros, ante la ausencia de un sistema nacional de posgrado que es un anhelo, que es una aspiración, nuestros planes de estudio son los que impiden que esto suceda. Entonces debemos tener la flexibilidad en la mayoría de los grupos desarrollados de investigación que siempre están asociados a programas educativos de posgrado exitosos, pues ya esto es el pan de cada día, ¿no? Ya es algo muy normal, ya es algo muy común. Los posgrados interinstitucionales y de redes. En el caso de la región centro-occidente de la NUYES, las universidades públicas tenemos varios programas interinstitucionales porque no tenemos capacidades de infraestructura o de recursos humanos en áreas pertinentes o en áreas donde se requieren grupos multidisciplinarios. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos volteado los ojos a nuestros vecinos, a nuestras universidades hermanas, y hemos unido fuerzas, hemos unido fortalezas en un esquema que ha funcionado muy bien. 4 doctorados que tenemos en este esquema interinstitucional, 4 están en el PNPC. Es muy importante mencionar que el PNPC, por ejemplo, del CONACYT, hace 10 años no consideraba este tipo de esfuerzos, ¿no? Ya los está considerando. Las redes, bueno, el propio CONACYT está considerando ya los colegios doctorales. Las redes sabemos que ya están en PROMED, por ejemplo, vienen en CONACYT a través de los colegios doctorales, y la colaboración que hacemos muchas veces de manera informal hay que irla formalizando. Y los posgrados interinstitucionales son una excelente opción
a varias áreas donde todavía tenemos recursos insuficientes para que por sí solos podamos ofrecer programas de calidad. Pero si juntamos, por ejemplo, 4 muy buenos doctores que están aquí en la UAP, con otros 3 de la Universidad Michoacana, otros 7 de la UDG, unos 3 de Guanajuato, pues podemos armar opciones de doctorado sumamente atractivas y de gran calidad. Además de que a partir de aquí se forman esas redes, ¿no? A partir de aquí se formalizan esas redes. Al interior, lo más común es que cada grupo de investigadores, una vez que alcanzan cierta masa crítica, quieran tener su propio programa de posgrado. Eso sucede en muchos lados. Y a veces tenemos un instituto de historia y tenemos una facultad de historia y el instituto y la facultad quieren su programa por separado. Yo creo que debe haber una política de colaboración donde se tengan posgrados compartidos entre varias dependencias académicas de una misma universidad. No es fácil porque hay que eliminar egos, hay que administrar egos, hay que administrarlos, no es fácil, pero es algo que da excelentes resultados. Nosotros en nuestra universidad tenemos 9 programas compartidos. En uno participan 7 dependencias académicas entre institutos y facultades. Si no hubiéramos tomado en nuestro plan de desarrollo la política de colaboración interna para tener los programas compartidos, en vez de 60 programas de posgrado que tenemos ahorita, deberíamos tener como unos 140, porque era dispersión, era atomizar, era dispersar fuerzas en vez de juntar lo mejor de cada una dependencia, era tener un programita chiquito aquí, otro allá, otro más allá, y prácticamente con un traslape total en cuanto a áreas del conocimiento. Nosotros impulsamos eso, evitamos la dispersión, evitamos la atomización. 9 programas compartidos, 9 programas que están en el PNPC, 2 de ellos con nivel internacional y los otros en nivel consolidado. Pero además, el reconocimiento interno dentro de las propias dependencias de las universidades, el voltear a vernos entre nosotros, que es sumamente difícil. La articulación licenciatura-posgrado, esto se dice muy fácil, finalmente la licenciatura es el semillero de los posgrados. Algo que se recomienda aquí, seguramente ustedes lo tienen, bueno, pues que esta articulación se refleje de múltiples maneras. Una de ellas es que los profesores, a veces decimos, bueno, nosotros somos profesores de posgrado. Bueno, pues nosotros somos profesores de la Universidad Michoacana y tenemos programas de licenciatura y tenemos programas de posgrado y nos articulamos y damos clases en ambos niveles educativos, ¿sí? Esto es fundamental. Es una cuestión de que ustedes lo platiquen, también seguramente lo tienen. Esto es obvio, ya ni comento lo de los cuerpos académicos, que se da muy de la mano con los núcleos académicos básicos, la vinculación donde todavía nos falta mucho. Luego a veces yo me he frustrado en la parte de vinculación porque encuentro que hay tantas necesidades, pero tampoco podemos hacer todo en la vida. Tampoco podemos hacer todo en la vida y también hay la vinculación es un asunto de 2 vías, como todo prácticamente en la vida, es decir, no únicamente le corresponde a la universidad. Si lo hacemos, yo lo felicito, es algo sumamente difícil. Nos faltan recursos humanos, nos falta cultura de vinculación. A veces que pensamos que la vinculación es de la universidad hacia afuera y de allá hacia acá, no. Y queremos hacer todo, ¿no? Queremos hacer gestión, queremos hacer formación de licenciatura, formación de posgrado, tenemos que entregar informes a PROMEP, tenemos que entregar informes al SNI, tenemos que informar informes a todo el mundo, y luego si todavía queremos hacer todo esto, bueno, es sumamente difícil y yo creo que también allí tiene uno que ir priorizando. Hay investigadores que tienen muy desarrollada esta parte. Bueno, impulsarlos, detectarlos, impulsarlos, que vayan haciendo sus masas críticas. Hay otros investigadores que son muy fuertes en ciencia básica, hay que impulsarlos, ¿no? Pero si los queremos meter a todos en todos los esquemas, yo creo que vamos a perder áreas de oportunidad. Y mucho de la vinculación tiene que ver con esta parte. Hay una gran relación entre la vinculación y el dinero que nos podemos hacer llegar los diferentes grupos de investigación. Y este es uno de los grandes retos
que tenemos aquí. Planes de estudios, hay luego a veces en materia de posgrado estamos como grupos tratando de impulsar un plan de estudios, pero no hay la coherencia necesaria, hay mucha confusión de propósitos, ¿no? Yo creo que debemos evitarla. Hay confusiones desde hacemos el programa orientado a la investigación o profesionalizante. Pues es que yo necesito un programa que esté bien vinculado y que sea profesionalizante y que haga estas características. Aquí la pregunta es, ¿tengo con qué hacerlo? Es decir, no únicamente la pertinencia externa, la pertinencia interna. A veces quiero hacer algo porque me lo está demandando el entorno, pero no tengo el personal académico dentro de casa. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que reconocerlo y no hay que crear un mal programa de posgrado. Si no tenemos, sobre todo el núcleo académico básico, para poder soportar una necesidad de un nuevo plan de estudios, pues el plan de estudios, en el mejor de los casos, no aprobarlo. Obviamente debe tener todas estas características. Yo haría mucho énfasis en la flexibilidad. Cada una de las disciplinas tiene su forma muy peculiar de actuar, pero esta parte yo creo que es algo que debemos impulsar desde el nivel central, desde la dirección de posgrado. Es sumamente importante las flexibilidades para la movilidad de estudiantes, de profesores, que no haya tantos contratiempos. Luego dentro de los programas de posgrado también hay puntos de vista diferentes y el grupo en el poder a veces utiliza este tipo de situaciones no tan claras, pues para frenar acciones positivas, y esto sí debe ser impulsado a nivel institucional. Los núcleos académicos básicos es lo importante, para mí es el factor clave, ¿no? Es el factor clave, no únicamente competitivos en su área del conocimiento, no únicamente con logros, no únicamente con experiencia. Luego queremos formar programas de posgrado donde quienes van a formar doctores no tienen ni experiencia en investigación, ni experiencia en publicación, y pues no podemos enseñar tanto a los estudiantes como a los miembros del núcleo académico básico a hacer lo que debe hacer un doctor, y son de las grandes deficiencias. Y la palabra comprometidos es sumamente importante. Puedo tener excelentes profesores, excelentes investigadores, pero que vayan solos o que sean fuentes constantes de problemas. Yo sé que es sumamente complicado el que esto se cumpla al pie de la letra, pero cuando se da, vamos a armar algo que es clave, un ambiente de trabajo sano, armonioso, y eso es fundamental. Y yo creo que vale la pena porque finalmente el núcleo académico básico lo formamos personas, y vale la pena que nos ubiquemos. ¿Por qué queremos consolidar un doctorado? ¿Por qué queremos llevar un doctorado a la internacionalización? Y vale la pena que tengamos en cuenta no únicamente nuestro entorno inmediato, sino que tengamos en cuenta el contexto mega donde nos estamos desarrollando, que sepamos las grandes necesidades que tiene nuestro país de formar de la mejor manera posible a los doctores, a los investigadores del mañana, y el gran déficit de investigadores. Y si tenemos esa visión del sistema grandote donde nosotros somos parte, un elemento únicamente de ese sistema, que debemos hacer nuestras cosas, bueno, pues vamos a formar núcleos académicos básicos e envidiables en el mejor sentido de las palabras. Tenemos lo de la eficiencia terminal. Muchas veces la gente confunde la eficiencia terminal únicamente con un indicador frío, con un número frío, una eficiencia terminal del 40, del 60, del 70. Realmente para mí la eficiencia terminal es un retrato del grupo, ¿sí? Es una fotografía del núcleo académico básico. Una eficiencia terminal del 90% es una excelente fotografía, imagen del grupo académico que está detrás de ese programa de posgrado. ¿Qué refleja una eficiencia terminal alta? Bueno, pues refleja compromiso, refleja una cultura consolidada de investigación, de trabajo, refleja buena comunicación, refleja que las decisiones se están tomando de manera colectiva, refleja que se tiene la capacidad y el interés de resolver las fricciones que resultan.
Algunos dicen, bueno, es que tampoco voy a permitir que un estudiante de doctorado se gradúe con una mala tesis, con una mala investigación. Bueno, es que el trabajo es un proceso, es decir, no inicia ya cuando el estudiante está saliendo, inicia desde el proceso de admisión del estudiante, desde allí. Y si desde allí tenemos procesos rigurosos de ingreso, vamos a ir avanzando. Si tenemos tutorías consolidadas, donde el tutor realmente haga la función. Luego el tutor, como tutores nos salen estudiantes muy difíciles y decimos, no, pues es que yo le digo y no hace las cosas. Pues hay medidas disciplinarias que se tienen que aplicar también. Y el tutor no puede dejar en manos del estudiante su proceso formativo. Para eso somos tutores. Uno tiene que exigir, uno tiene que guiar, uno tiene que marcar las pautas. Y luego cuando no cumplimos las eficiencias terminales, una justificación muy común es, no, es que no cumplía la calidad. Su tesis estaba muy deficiente. Bueno, pues allí nos estamos exhibiendo como tutores. Y es que en 4 años no me alcanza para graduar un buen estudiante, en 5 años no me alcanza para graduar de manera adecuada con la calidad necesaria un estudiante. Bueno, y cuando tú ofreces tu programa de doctorado, dices que va a ser de 4 años o de 6 años o de 8 años, ¿cómo lo ofreces públicamente? ¿Cómo está en tu plan de estudios la duración? No, pues yo me comprometo 4 años, bueno. Entonces no digas luego que no puedes en 4 años sacar un excelente trabajo de tesis. Ahora, no se nos pide una eficiencia del 100%, sabemos que hay muchos imponderables también en investigación y que hay aspectos de investigación que quedan más allá de la voluntad de las partes que intervienen. Bueno, se nos está pidiendo un 50% para todos esos imponderables, pero realmente yo la eficiencia terminal la veo como la imagen del profesorado que está detrás de esta eficiencia terminal, no del profesor, sino del núcleo académico básico. Yo cuando veo una eficiencia terminal de un 80%, empiezo a revisar, a ver, déjame ver quiénes son los profesores, qué hacen, dónde publican, déjame checar qué están publicando los profesores, porque habla muy bien, un 80%, un 90%, un 100%, no se diga, del grupo de profesores, del programa de posgrado. Una eficiencia terminal del 20%, pues habla muy mal, del grupo de profesores. La siguiente, obviamente la infraestructura es suficiente, es necesaria. La infraestructura nunca va a ser suficiente. Nunca, siempre vamos a tener necesidades de modernizar, de ampliar, etcétera. Y aquí, cuando yo comentaba mucho de la cobertura, había un aspecto donde sí es necesario que el gobierno federal, el gobierno estatal, la propia universidad, dirija sus esfuerzos en ampliar aquello que está funcionando adecuadamente. Por ejemplo, en la ampliación de la cobertura, un enfoque que se está utilizando ahorita pues es crear más institutos tecnológicos regionales, crear más universidades politécnicas, crear más universidades tecnológicas adicionales a lo que ya estamos. ¿Cuánto les va a costar a todos ellos alcanzar el nivel de desarrollo científico, tecnológico, el nivel de desarrollo en educación de esas 15 universidades que ya tienen resultados fehacientes y que no lo lograron y que no están en ese ranking de la noche a la mañana? Pues les va a costar 20 o 30 o 40 años. Entonces, necesitamos enfocar nuestro crecimiento de matrícula en aquellos que están haciendo bien las cosas, que ya tienen la experiencia, que ya tienen la cultura, que ya vivieron el proceso. No empezar a apostar en los que van a empezar a vivir ese proceso que va a tardar muchos años. Y aquí también es algo similar, ¿no? Yo sé que hay necesidades muy importantes, pero también tiene uno que enfocar hacia dónde voy a enfocar mi inversión en infraestructura. ¿Por qué? ¿Sí? Y tienen que combinar y tienen que decir, bueno, pues no únicamente va a ser para crear grupos nuevos, hay que ampliar los que ya están fuertes, los que ya están consolidados y que obviamente que son necesarios, ¿no? Y tenemos 2 conclusiones, básicamente se las dejo aquí porque
Yo sí veo que no podemos resolver muchos de los retos que tenemos como país sin tener un modelo donde ciencia, tecnología, innovación y fortalecimiento del posgrado sean prioritarios, y donde la política de evaluación al posgrado pase a ser también una política de apoyo al posgrado. Ahorita no nos están apoyando. Este año CONACYT destinó a los doctorados que están en PNPC ciertas cantidades que, bueno, debe destinar más, porque a las universidades públicas estatales no tenemos apoyos directos para el posgrado, y necesitamos todas las universidades públicas estatales. Afortunadamente las federales tienen otra historia que contar. Todas las públicas estatales necesitamos insistir en que tenemos resultados a pesar de que no se nos está apoyando directamente, y que requerimos de esos apoyos. Pero sobre todo, no es únicamente cuestión de dinero, no es únicamente cuestión de organización, es un asunto de liderazgo. Es sumamente importante que lo entendamos. Es un asunto de liderazgo y de pensamiento diferente, comprometido con responsabilidad social. Yo les dejo finalmente una última lámina con un pensamiento, con una frase que trata de resumir parte de lo que les presenté aquí. Y pues les agradezco la atención. Gracias, doctor. Bueno, estamos sobre el tiempo, pero si hubiera un par de preguntas que quisieran hacer al doctor, por favor. Bueno, hay una cuestión aquí que salta mucho a la vista, porque se dice, bueno, usted lo menciona, que México, bueno, no sé si sea actual eso, pero hubo un tiempo que se dijo que era la 10ª economía. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿cómo pudo llegar México a ese nivel con una infraestructura humana tan pobre? Entonces, es algo que no empata. A mí me parece que ese lugar es artificial, yo así lo vería. Y por otro lado, suponiendo que eso está bien, si ahorita tuviéramos 120,000 investigadores, ¿qué empleo tendrían? Porque también usted mencionó la cuestión del desarrollo integral, que pues no sé si tengamos desarrollo integral, pareciera ser que no, pero de todas maneras hacemos un gran esfuerzo por formar investigadores, y finalmente pues no encuentran empleo. En las circunstancias en las que nos ubicamos, deberían de encontrarlo de inmediato, deberían estar haciendo cola por ellos, y no es así. Entonces, pues las cifras no checan, a mi parecer. Bueno, parte de la respuesta a su primera pregunta tiene que ver en los recursos que explotamos en México y que no se requiere prácticamente ciencia y tecnología. Si nosotros observamos cuáles son los países que van a la vanguardia en ingreso per cápita, hay muchos que no tienen recursos, no tienen los recursos que tiene México. Japón, por ejemplo. ¿Qué tiene Japón que no tenga México? Si no tiene petróleo, si no tiene minería, si no tiene agricultura, si no tiene ganadería, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene un aparato científico y tecnológico de lo mejor que hay en el mundo. Y eso es lo que hace la diferencia. Nosotros mandamos nuestros minerales, mandamos nuestro petróleo al extranjero. ¿Qué nos regresan? Pues estamos comprando gasolina. Ni siquiera estamos procesando nuestro propio petróleo para satisfacer nuestras necesidades de gasolina que requiere el país. 50% de la gasolina consumida a diario en México la estamos importando, ¿sí? Ese en realidad no es un problema de conocimientos de desarrollo tecnológico en sí, son otros problemas. ¿Qué hacemos con nuestro mineral de cobre? O con cualquier mineral. Bueno, pues nos compran el kilo a 100 pesos y nos regresan el kilo a 10,000 pesos. ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es el plus? Pues es ciencia, tecnología e innovación. Ese es el plus. Entonces, México realmente tiene el tamaño
económico que se registra, a veces 10, a veces número 14, a veces número 15, a veces número 12, porque somos un país bendecido con recursos naturales, ¿sí? Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia, ¿no? A diferencia de otros países, y es parte de la historia. En México también hay sectores que podemos contar con los dedos de una mano, que tecnológicamente han dado el salto, pero se tiene que vivir un proceso. Es decir, no es un asunto de voy a iniciar hoy y ya mañana, no, es todo un proceso. Hay que vivir todo un proceso, ¿no? Entonces, en ese esquema, por ejemplo, nos dicen, bueno, pues ya no vamos a formar doctores porque ya no tienen empleo. Bueno, pues ya no vamos a formar ingenieros químicos, ni abogados, ni contadores, porque tampoco tienen empleos. Y tampoco vamos a requerir carpinteros, porque tampoco tienen empleos. Es un proceso, es decir, esos 120,000 lo requeriría México si estuviéramos viviendo ya ese proceso. No lo estamos viviendo. Entonces ese proceso es importante que lo iniciemos lo más pronto posible, ¿sí? Obviamente, si contáramos con esos 120,000 en estos momentos, pues no tendrían trabajo en el esquema donde nos estamos en el que nos encontramos ahorita. Y volvemos a esa paradoja de qué fue primero, la gallina o el huevo, ¿sí? ¿Qué es primero? ¿Tener esos 120,000 investigadores que no tienen fuente de empleo, o tener las fuentes de empleos y formar a los 120,000 investigadores? ¿Sí? Bueno, pues lo uno requiere lo otro, y lo uno va a impulsar a lo otro. Son esas interacciones complejas que se dan en la vida, pero productivas, pero necesarias, ¿sí? Entonces, su pregunta es muy importante, porque efectivamente en las condiciones actuales, si yo tuviera esos 70,000 investigadores, pues estarían desempleados, ¿sí? Pero como va a ser un proceso formativo que debemos de iniciar, vamos a ir generando las condiciones, no únicamente para el trabajo de esos que estamos formando, sino para el trabajo de cientos más de profesionistas que no tienen ahorita posibilidades de trabajar, ¿sí? Y insisto mucho en el proceso. O sea, son procesos que tenemos que vivir, son procesos que tenemos que implementar y que no se van a dar solos, pues, no se dan por generación espontánea, ¿sí? Los tenemos que diseñar, los tenemos que implementar, y tenemos que vivir esas etapas lo más pronto posible, ¿sí? Espero que, es un tema que se debate mucho, pero que bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Gracias. Solamente dos preguntas. Hay un punto que comentó sobre el número de doctores, cercano a 18,000, un poquito más de 18,000 doctores, investigadores, y luego mencionó 45,000. Yo no me imagino en dónde están. Eso, el más de la mitad de lo que, digamos, que oficialmente están reconocidos. Entonces me gustaría que me aclarara ese punto. Otro, de las 10 universidades que llevan a vanguardia aquí en México, ¿cómo son los porcentajes de todo lo que presentó acá? Yo veo que se caen los números, porque se están incluyendo los cientos de universidades que no tienen la calidad. De las 10 o 7, 8 que están arriba de la tabla, ¿cómo se manejan esos números? ¿Cómo están esos porcentajes? ¿Tienen competencia internacional o siguen siendo muy, muy bajos? Sí, mire, la primera pregunta. Los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en este momento, en números redondos, son prácticamente 20,000, 19,700 y tantos, casi 20,000. CONACYT reporta otros 25,000 investigadores más que no forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero que están en diferentes sectores. ¿En qué sectores? Bueno, hay muchas secretarías de Estado, por ejemplo, ¿sí?
Hay gentes en empresas que sin estar en el Sistema Nacional de Investigadores están haciendo algunas innovaciones. Esa parte es más difícil de formalizar, pero esos 25,000 son los que reportan los estudiosos y son los que reporta el propio CONACYT, de estimados, ¿no? A diferencia de los casi 20,000 que tienen nombre y apellido y que sabemos qué hacen y que sabemos en qué área del conocimiento, pues los otros es más complicado, ¿no? Obviamente son cifras, yo tomé cifras de ese caso del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es la fuente de donde los tomé y es lo que explica el CONACYT. Además de los que están en el Sistema Nacional de Investigadores, porque si no la situación sería todavía más complicada, ¿no? Es decir, en vez de 70,000 requeriríamos 100,000, pensando que tendríamos ya el entramado, la estructura, ¿no? Que ya la creamos, que ya la pensamos, que ya la, ¿sí? Serían 100,000, pero es lo que dice el propio CONACYT. Lo de las universidades, me comenta usted en qué nivel participan. Realmente lo que está tomando en cuenta este ranking únicamente son las publicaciones indizadas. Falta mucho más, ¿no? Por ejemplo, si observamos entre el lugar 9 y el lugar 10, el lugar 9 es la Universidad de Guanajuato, el lugar 10 es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues son como unas 50 publicaciones en ese periodo, ¿no? Prácticamente es nada, ¿no? No es un ranking que nos diga todo, pero nos refleja mucho de cuál es la capacidad científica ya que existe. El propio ranking, ¿qué está incorporando? Bueno, pues está incorporando únicamente a las universidades que en el 2011 produjeron al menos 100 artículos científicos indizados, al menos. Y obviamente que aquí prácticamente aparecen todas las universidades públicas estatales, ¿no? Yo presenté las primeras 15. ¿Por qué las primeras 15? Porque están dentro de los primeros 100 lugares de América Latina. ¿Sí? Esas 15 que presenté están entre los primeros 100 lugares de América Latina, en referencia a ese rubro únicamente. Obviamente que hay otras que si nos vamos únicamente para el caso de México, pues vamos a encontrar ubicadas no sé a cuántas de las públicas estatales, pero yo pienso que a la mayoría de las públicas estatales, ¿no? ¿Sí? Y pues es un estudio que más o menos nos ayuda a determinar cómo vamos avanzando, pero que no es la historia completa, ¿no? Tiene deficiencias todavía. Muchas gracias, doctor. Seguramente habrá otras preguntas, creo que ya las recogieron. Se las haremos llegar a su correo para que sean contestadas posteriormente a ustedes. Y bueno, además de agradecerle el apoyo y su presencia aquí, quisiéramos entregarle un reconocimiento por parte de nuestro rector, agradeciendo el apoyo en estos foros. Muchísimas gracias. Entonces tomamos un receso y nos vemos a las 4 de la tarde.